Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Sport Lab Talks. Estamos de vuelta con el podcast del grupo, de vuelta con más contenido y muchísimos invitados. Y en el episodio de hoy me acompaña mi compañera Estela. ¿Qué tal? Hola, buenas. Y nos acompaña como invitado en el día de hoy Roberto Bejerano, psicólogo del deporte, con muchísima experiencia detrás, la cual dejo que te presentes tú y que nos comentes algunas cosillas sobre esa experiencia. Bueno, buenos días, gracias por la invitación, Javier, Estela. Para mí es un placer compartir estos espacios y que podamos hablar tranquilamente de psicología del deporte, de fútbol, de un poco de todo, ¿no? Me presento, pues bueno, ya mi nombre lo hemos comentado, soy Roberto, soy psicólogo del deporte, entre otras, ¿no? Entre otras formaciones que hay también por ahí. Y bueno, quizás esta es la última o la que forma parte ahora mismo de la actualidad, pero mi vinculación con el deporte es desde siempre, desde toda la vida, desde pequeño practicando fútbol mayoritariamente, hasta que, bueno, empecé a estudiar la carrera. Aunque sea licenciado, esto ya suena un poquito a muchos años, pero sigo siendo muy joven todavía porque soy de la última promoción de licenciatura. Y bueno, ahí yo veía que el deporte me seguía gustando, aunque ya no competía como competía anteriormente por haber cambiado de ciudad y demás, pero seguía muy vinculado al deporte, sobre todo al fútbol. Termino la carrera, no tiro por esta vía, sino empiezo a investigar otras, ¿no? Más la parte clínica, tema adicciones, que desde ahí es donde inicio mi experiencia como psicólogo, la cual continúo a día de hoy en diferentes contextos. Y bueno, llega un momento vital, laboral, donde hay unos cambios y creo que es el momento de formarme por ahí, alrededor de 2017, 2018, y empiezo a hacer los cursos de entrenador, tengo el UFAB y empiezo a hacer cursos relacionados con la psicología del deporte. Veo que la psicología del deporte, bueno, hablamos de eso, de 2017, 2018, quizás no tenía el auge que tiene ahora, ni la visibilidad que tiene ahora, derivado también de redes sociales y demás. Y poco a poco voy entrando y voy viendo que es un ámbito donde, aunque esté, digamos, por explorar o esté, digamos, por explotar, hay recursos, hay contextos, hay lugares donde esto se puede implementar. Empiezo a formarme, empiezan a salir oportunidades y obviamente todas estas oportunidades, como entiendo que nos viene a todos, empiezan en la base, ¿no? Desde que empiezo a formarme ya desde el primer experto que hago en psicología deportiva, lo puedo compaginar simultáneamente con estas prácticas o empezar ya a hacer cositas en la base. Tengo la oportunidad de entrar en la cantera del Recreativo de Huelva, que bueno, entiendo que es conocido, o para quien no, pues el decano del fútbol español. Y entro ahí porque soy de aquí, ¿no? Tiene que ser conocido, es el histórico. Tiene que serlo, aunque ahora estén pasando por dificultades. Pero bueno, entro aquí porque soy de la zona y a través y yo entiendo que esta es una parte que creo que podemos ir comentando también desde, digamos, la necesidad o la sensibilidad de uno de los entrenadores de la cantera, dentro del cuerpo técnico de la cantera que entrena al juvenil B, el recreativo, pues bueno, quiere que comparta con ellos el espacio, quiere que empiece obviamente con la aceptación, ¿no?, del director de cantera y de toda la parte del club, pero me enfoco únicamente en el juvenil B. Ya te digo, porque la sensibilidad de este entrenador era especial, ¿no? Bueno. Sobre esto, porque me parece muy interesante, antes de continuar con las demás experiencias, has hablado de la sensibilidad del entrenador.
¿cómo crees que marca la diferencia? ¿O qué es un entrenador sensible a trabajar con un psicólogo y qué es un entrenador o una entrenadora que no es sensible a trabajar con un psicólogo? He tenido estas experiencias, ¿no? Pues para mí un entrenador que es sensible con la psicología, como yo lo he vivido y como yo lo he experimentado, es alguien que te facilita tu trabajo. Es alguien que no te tiene porque de cara a la galería esté bien visto, suene bien, o bueno, dé un poquito más de empaque al cuerpo técnico, digamos, sino que te facilita tu trabajo, que te lo refuerza. Ya no, cuando hablo de te lo refuerza, no es a mí directamente, sino al grupo, al equipo, a los jugadores. Te permite estar en ciertos momentos donde parece ser que para el entrenador o la entrenadora que no es tan sensible, parece que no, el psicólogo fuera del campo o fuera de la pista, ¿no? Que también hablaremos más adelante de fútbol sala. No, el psicólogo en el despacho, el psicólogo tal. Bueno, para mí solo esa parte se queda coja y el entrenador que es sensible o que tiene interés por la psicología del deporte facilita todos estos espacios, facilita todos estos contextos y además él mismo lo incluye dentro de su propia preparación. ¿Y a qué me refiero con esto? El trabajo con el psicólogo del deporte no se reduce únicamente a ese taller o esa dinámica que se haga tal día de la semana, sino que eso tiene una correlación o una transferencia y es el mismo entrenador o entrenadora, al final es el líder, al final es quien maneja todo, hace referencia a estos espacios o hace referencia a estos conceptos o hace referencia, ¿no? A cómo habéis hablado, cómo se ha visto, cómo hemos comentado en otros momentos y hace que la psicología del deporte forme parte también de su discurso. Entonces, esto ya es mucho, esto ya es mucho. Y obviamente el entrenador que no es sensible o la entrenadora que no es sensible, pues te acota más estos espacios o no te facilita tanto o reduce, ¿no? La interacción del psicólogo del deporte con el grupo a nivel general o subgrupos, en el caso de que así pudiera ser, o de manera individual. Y yo entiendo que la psicología no es diferente a otras disciplinas que forman parte del deporte de base o del alto rendimiento. Si el entrenador o entrenadora, la preparación física o el entrenamiento de fuerza, ¿no? Que ahora también está tomando mucha fuerza, valga la redundancia, no tiene esa validez para él, lo va a votar. O no le va a prestar tanta atención o no va a permitir que se generen esos espacios. Entonces, bueno, pues para mí esta es un poco la diferencia de que es para mí, para Roberto, que yo no vengo aquí a decir lo que tiene que ser, sino la experiencia. Sí, sí. En ese sentido, además, o sea, comparto esa parte que comentas de esa sensibilidad, ¿no? Y de esa accesibilidad de cara a poder trabajar dentro de, pues bueno, de un grupo, ¿no? Dentro de un equipo, que el entrenador tenga esa predisposición, o la entrenadora es importante en ese sentido. Al final es un poco la puerta de entrada, ¿no? La persona que coordina información, plan de trabajo. Entonces, pues, en este sentido sí que es algo, pues eso, que pienso que nos ayuda mucho. Y te quería preguntar, porque hablabas de esos inicios dentro de la cantera en un momento en el que, pues bueno, se empieza, ¿no? A hablar igual de la psicología del deporte, que ahora mismo, pues bueno, se encuentra en otro punto y está más avanzado. ¿Cómo es, ¿no? Esos inicios de entrar como psicólogo del deporte, aunque este entrenador en ese momento te facilitas el trabajo? ¿Qué cosas te encontraste en el sentido de, pues no lo sé, posibles resistencias a trabajar o todo lo contrario? Pues mira, la primera experiencia fue bastante positiva y yo considero que tener una primera experiencia positiva marca mucho, ¿no? Tu propia relación con la profesión o con la psicología del deporte. Sí es verdad que, bueno, dentro del contexto en el que me encontraba, con jugadores jóvenes, ya digo, juvenil B, unos 16, 17 años, esto totalmente nuevo, la psicología que es,
bueno, ir introduciéndola poco a poco en base a trabajos relacionados con esas fortalezas que queremos tener en el equipo, con esos valores que nos van a caracterizar durante la temporada, cómo va a ser la relación dentro del propio grupo, qué cosas se van a permitir, qué cosas son, digamos, unas líneas rojas, cómo nos vamos a ir reforzando entre nosotros. Y bueno, dentro de toda esta primera experiencia, la casualidad, digamos, lo destacable de que fue temporada COVID, ¿no? Fue aquel año donde diciembre, enero se empieza a complicar la cosa, se empiezan a parar competiciones, uno no sabe muy bien qué va a pasar, qué no va a pasar, empiezan las videollamadas a grupo, ¿no? Todos conectados en la pantalla para un poco vernos las caras, ponernos al día, ver cómo estábamos viviendo toda esa situación a nivel de equipo, a nivel de compañeros. Y bueno, también tuvo esta particularidad, ¿no? Que al final, bueno, pues finalmente esa temporada paró, no se retomó y todo acabó como quedó en enero o así, no recuerdo exactamente. Y tal. Y luego, sí es verdad que continuando el trabajo en la base, al tener esta formación también como entrenador, bueno, compaginado. Pero a mí no me gusta decir que compaginado porque yo creo que un grupo o te ve como entrenador o te ve como psicólogo, ¿no? Y obviamente tú, en tu forma, en tu presencia, en tu trabajo día a día y en tu esencia, pues bueno, están las dos partes, pero si el grupo te considera, el equipo te considera su entrenador, bueno, podrás utilizar ciertas herramientas de la psicología o podrás implementar en tus charlas algunos formatos de comunicación, pero eres su psicólogo, ¿no? Y luego tuve esta experiencia también al año siguiente, la temporada post-COVID, de entrenar a un equipo de otro club de Huelva y compartir un poco esa experiencia para también un poco verme yo desde otro lugar, porque sí es verdad que había estado anteriormente como segundo entrenador, pero nunca como primero. Y creía interesante a nivel individual, a nivel propio, compartir o experimentarme desde ahí. Y fue una temporada muy compleja también, muy compleja. Era un cadete y bueno, la edad es complicada, la competición era la primera vez que ese club estaba en esa división, digamos, que era la más alta a nivel andaluz. Y bueno, yo creo que fue también un buen espacio donde verme desde otro lugar. Y has comentado todas estas experiencias iniciales, cómo van evolucionando, un poco realmente. Has nombrado algo que creo que es clave, que es esas primeras experiencias que tenemos los psicólogos del deporte contaminan mucho las siguientes experiencias y es algo que, en mi caso al menos, siempre que alguien me ha preguntado por mis experiencias, siempre le he dicho que hay que tener la suerte de que cuando topas en un buen contexto, después todo viene mucho más rodado o estás rodeado de personas mucho más cualificadas y más preparadas, de un contexto más preparado que lo facilita. Pero luego hay un salto en todas las experiencias de los psicólogos y las psicólogas del deporte que es diferente, ¿no? Un salto hacia el deporte de alto rendimiento o hacia otros contextos. ¿Cómo se produce en tu caso este cambio y en qué contextos? Pues yo creo, así lo viví yo, que cuando se da esta primera oportunidad, a lo mejor estoy hablando de mí, ¿no? Y de mis historias, ¿no? Prácticamente uno no se la espera, o no la tenía planeada, o no se la imaginaba, ¿no? De estar en estos contextos, pues se da una situación donde yo, además de todo esto que he comentado a nivel individual o desde mi parte únicamente, yo trabajaba en esa época con Rocío Pomares, que no sé si la conocéis, que es otra psicóloga, bueno, que lleva bastantes años ya trabajando en psicología del deporte, con mucha experiencia y con un bagaje increíble, ¿no? Entonces, nos conocemos en un curso que ella empieza a contactar conmigo, empezamos a trabajar ya en esa época que veníamos hablando, ¿no? Entonces, pues, sale la oportunidad del proyecto Barça,
donde, bueno, contactas con ella, yo formo parte de su equipo de trabajo y iba a ser algo más a nivel club, a nivel departamento, a nivel tal, aunque allí, bueno, ya sabemos que Masía cuenta con psicólogos y con educadores, pero bueno, la nueva directiva quería algo enfocado al alto rendimiento y que se compaginara, se complementara con esto o diera una vuelta a cómo se estaba haciendo. Sale este proyecto con todas las dudas de si saldrá o no saldrá, de si contarán con nosotros o no, al final se acaba dando y existe una necesidad o existe, que esto también me gustaría que lo habláramos, ¿no? La sensibilidad de un grupo femenino o las características de un grupo femenino con respecto a la de un grupo masculino. No diferencias, sino, bueno, características, ¿no? Que corresponden a uno y a otro. Y desde el equipo femenino, del Barça femenino, quieren contar con la presencia de un psicólogo o psicóloga en el día a día. Es verdad que antes estaba, pero esa psicóloga, como pertenecía a Cantera Masía, pues no estaba o no tenía la presencia diaria, ¿no? Tanto en entrenamientos, en viajes, en partidos. Y bueno, después de las reuniones, pues se da la circunstancia de que vamos para Barcelona y ahí empieza ese contacto con el alto rendimiento, con la élite y a nivel de equipo, a nivel de club, a nivel de estructura, ¿no? Y obviamente, pues este contexto es muy grande, por ponerle una palabra. Unos cuerpos técnicos muy grandes, unos staff técnicos con muchos profesionales, unas exigencias, ¿no? Una presión muy importante. Hablamos de temporada 21-22, que bueno, estamos en la 25-26 y ya el fútbol femenino está súper explotado, más que explotado, pero creo yo que la 21-22 post-COVID, después de ganar esa primera Champions, el Barça, que es el año este que yo estoy comentando, todo empieza, ¿no? A tomar más relevancia. Bueno, pues se dan un montón de factores, ¿no? Hay ahí un montón de variables que convivir con ellas desde la perspectiva del jugador, de la jugadora, que son totalmente nuevas, aunque sí es verdad que Barça, pues, de los equipos femeninos es quizás el que lleva apostando durante más años, pero bueno, primera Champions, primer Balón de Oro, Alexia, bueno, una serie de factores, una serie de experiencias que se dan que aumenta la presión, porque cuando ganas una vez ya te exigen que sigas ganando. Y yo creo que esto es el factor principal con el que uno se encuentra en este tipo de contextos, ¿no? Cuando empiezas a ganar y ganas una vez y te premian por haber ganado, en la élite o en el alto rendimiento, no continuar haciendo eso puede sonar a fracaso. Y esto en el día a día conlleva mucho estrés, ¿no? Y esto en el día a día genera mucha presión. Entonces, bueno, convivir con esto para mí fue una experiencia increíble, ¿no? Yo sigo aprendiendo y uno de mis principales objetivos para mí mismo cuando hago algo es aprender. Yo aquí también he venido a aprender. Entonces, bueno, allí aprendí mucho. La temporada fue bien, se me permitieron hacer bastantes cosas para ser el contexto que era y para ser la primera vez, digamos, que esta figura entraba desde este lugar. Y bueno, desde lo individual con bastantes jugadoras pues, pudimos trabajar más o menos y bueno, se vivieron experiencias que eso al final te da un bagaje y unos aprendizajes para seguir formándote, para seguir trabajando y para seguir bueno, ayudando y sacando el mejor rendimiento posible de los deportistas. Me gustaría preguntarte en ese sentido, teniendo en cuenta el salto que hiciste, que fue grande, ¿qué consejo te darías a ti mismo ahora mismo hacia el pasado o hacia otros psicólogos y psicólogas que puedan estar o, aunque no lo sepan, vayan a dar el salto
hacia el máximo rendimiento, porque al final lo que tú has dicho, estabas con el mejor equipo femenino, con la mejor jugadora del mundo en ese momento, con muchísimas de las mejores jugadoras alrededor de ella. ¿Cómo convives y o qué consejo te darías de cara a un salto tan grande? Lo podría titular como que la psicología funciona muy lenta y lo quiero explicar. La psicología no es efectiva de hoy para mañana, no va a tener una transferencia o no se va a visibilizar de una manera muy, muy fuerte de hoy para mañana ni de hoy para la semana que viene. El consejo, ¿no? Como tú utilizas esta palabra, yo quiero hablar de mi experiencia y lo que yo me diría a mí yo de hace unos años es no tengas prisa. No tengas prisa. Porque esa prisa es probable que haga equivocarte. Con esa prisa, con esas ganas de querer, ojo, hacer algo que va dentro de nuestro trabajo, ayudar, proponer, aportar. Desde esa prisa es probable que nos equivoquemos, es probable que cometamos errores. Y como hay ciertos contextos donde estas decisiones, ¿no? Estos, llamémoslo, errores que forman parte también de nuestro trabajo, toman mayor relevancia que en otros contextos. Entonces no se puede tener prisa por mucho que uno esté en el alto rendimiento, en la élite. Entonces ese es uno de los aprendizajes que me llevo. La psicología va despacio, la psicología funciona despacio. Porque hay que observar, porque hay que generar un vínculo, porque hay que hacerte ver y esto va con mi persona también, hacerte ver desde un segundo plano, que se me entienda esto. Bueno, yo estoy aquí, me muestro, estoy para ayudar, pero sin invadir, sin forzar, sin imponer. Y bueno, yo así quiero vivir la psicología del deporte cuando estoy en los contextos de grupo, de equipo, aunque ahora veremos una diferencia que a mí me parece interesante. Pero la psicología no puede ir asociada a tener prisa. No. Porque si no, pues bueno, no será efectiva y al final la repercusión recae sobre la psicología del deporte. Entonces, nosotros como profesionales no es que demos mala imagen, sino que no damos la imagen quizás que se espera de la psicología, aunque ellos esperan en ciertos contextos que sea efectiva rápidamente y al final eso nosotros sabemos que no se puede dar. Y obviamente, aparte de la imagen propia individual, pues bueno, la experiencia que el resto pueda tener con la psicología del deporte no es quizá ajustada a lo que la psicología del deporte puede dar en un equipo. Entonces, la psicología va lenta y no hay que tener prisa. Perdón. No, totalmente de acuerdo y has dejado varias pinceladas súper interesantes y por ordenarlas, una de las primeras que has dicho es cómo el contexto femenino puede ser completamente distinto y me siento un privilegiado porque tengo a dos personas que han estado en el mismo contexto de competición. Entonces me gustaría preguntaros, también por aprender lo que hablábamos, ¿qué diferencias veis respecto? No sé si la pregunta puede ser entre contextos de deporte masculino y femenino o en contextos de alto rendimiento como puede ser la Liga F en este momento, pero ¿qué diferencias veis principalmente? No sé, si quieres empezar tú, Estela. Bueno, pues como dices, Javi, o sea, sí que es verdad que yo he trabajado durante varios años dentro del fútbol femenino. En concreto, pues he trabajado en cantera hasta equipo filial y el año pasado sí que tuve también la suerte de trabajar también con el primer equipo en Liga F. Y por esa parte que ibas hablando, Robert, sí que me siento también identificada, ¿no? de la importancia de saber acompañar, de ser prudente incluso un poco en los tiempos, ¿no? Porque sí que es verdad que
también, pues bueno, desde un poco he tenido tanto la experiencia en femenino como en masculino, ¿no? Pero como digo, he estado más en femenino, sí que he sentido igual un poco más esa sensibilidad, ¿no? O igual más esa entrega por parte de la parte en el femenino en cuanto a que no sé si es que son más conscientes de sus emociones, están más acostumbradas a hablar o se paran a pensar en cosas que igual desde la parte masculina no se le da tanta importancia. Pues bueno, o sea, cómo es importante ser prudente en esa parte que hablamos de los tiempos, de ir despacio, para no romper esa confianza con la jugadora. Además, pues bueno, hablando desde mi situación en la que yo era una trabajadora del club y era alguien que desde la cantera sube a primer equipo y no soy alguien elegido, por decirlo de alguna forma, por parte del cuerpo técnico, ¿no? ¿Cómo gestionas esa situación? Intentando ayudar a todas las partes y también sabiendo que en función desde dónde te ubicas se abren oportunidades de trabajo, pero también te puedes cerrar otras. Hay una cosa muy interesante que acabas de compartir en la que me siento identificado y hablas de esa entrega. Parto de la base de que al deportista de alto rendimiento, ya sea en contexto individual, sesión, ¿no? Que el deportista accede a tu trabajo o en contexto grupo, yo creo que siempre nos lo tenemos que ganar. Parto de esa base, ¿no? De que ganar en el sentido de que la otra parte vea que esto es útil, ¿no? Y que esto es necesario para el momento en el que él o ella se encuentra. Y aunque partamos de esa base, para mí, en el contexto equipo, en el contexto grupo, esa entrega se nota más en un contexto femenino, ¿no? En un contexto masculino, esa parte de ganarte al grupo, para mí está más presente. Para mí esa es la diferencia principal. ¿Por qué? No lo sé. Podemos hacer otro podcast sobre esto, ¿no? Diferencias de masculino y femenino. Pero es la vivencia que yo he tenido. No quiere decir que sea más difícil o que te lo pongan más difícil el grupo masculino, ¿no? Sino que simplemente la manera de acceder a ellos, la manera de entregarles lo que tú le debes entregar como psicólogo del deporte, quizás va desde otro lugar, ¿no? Desde otra dirección. Entonces, bueno, me quedo con esa palabra, entrega, me la apuntaré porque creo que resume bien este momento del podcast. Por esa parte que estás comentando y pues por recoger, ¿no? Lo que significa entrega, lo que significa pues eso, que el grupo crea, pues sí que es algo en lo que pues bueno, yo me he parado muchas veces a pensar, ¿no? De decir, ¿cómo puedo enganchar desde uno? ¿Cómo puedo enganchar desde otro? Y creo que hay o sea, yo he hecho una reflexión que para mí tiene que ver con lo de cómo soy yo como persona y cómo actúo yo, ¿no? Desde mi día a día, desde ahí. O sea, yo creo que sí que hay muchas veces que pues bueno, yo creo igual de cara a construir esa confianza en el psicólogo o en el trabajo conjunto, igual que el entrenador tiene un plan de trabajo y tiene una serie de herramientas que le ayudan a construir como entrenador y que le dan una confianza con el grupo. Una de las partes que nosotros también tenemos que revisarnos tiene que ver con el cómo somos y si lo que hablamos con ellos en sesión en cuanto a confidencialidad, en cuanto a apoyos, esas palabras que se dan, ¿no? Si luego realmente también se transforman en el día a día en preocupación, en estar cerca, en acompañar, ¿no? A veces nos lo facilitan, y me explico. A veces hay ciertas situaciones donde esto te lo dan más o menos hecho, ¿no? Y tuve otra experiencia también en femenino, Liga F, ya Liga F, lo anterior era el Iberdrola todavía, ya Liga F, donde llego a un club, el Sporting de Huelva, que también conoceremos los aficionados al femenino, que, bueno, ahora también está en horas bajas, ¿no? En segunda red, bueno, pasándolo regular a nivel deportivo.
me refería a que a veces esto te lo dan hecho porque contactan conmigo desde una necesidad suprema. Porque, bueno, el equipo venía de una muy mala segunda vuelta, una muy buena primera vuelta, pero encadenan 10 partidos perdidos, o sea, 0 puntos de 30. Y pese a haber hecho una primera buena vuelta, aún todavía no estaban en una situación crítica. Entonces, fijaros, ¿no? De una primera parte de la temporada espectacular, a una mitad de segunda parte de la temporada muy, muy difícil, ¿no? Muy dura. Entonces, tú llegas a ese escenario y prácticamente te reciben con los brazos abiertos. O sea, este trabajo, este inicio de romper ciertas barreras, ya esas barreras no existen por una necesidad imperiosa a nivel deportivo, ¿no? Y me encuentro con esa parte que comentaba Estela también, aparte de que ya no había barreras y de que había una necesidad brutal, un grupo totalmente entregado. O sea, necesitamos esto. Yo me encontré un vestuario con una necesidad que prácticamente el primer día yo solo hice acto de presencia. ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿Qué necesitáis? ¿Por dónde queréis que enfoquemos esto? Y tener estas 3, 4 cositas muy claras ya te va a dar, ellas te lo van a dar muchas cosas para ir trabajando, ¿no? Entonces, hay diferentes momentos o diferentes situaciones en las que el psicólogo del deporte puede aparecer o puede tener presencia en un deporte, en un equipo, y cada situación es diferente. Entonces, ahí estaba muy claro el trabajo que tenía que realizar el psicólogo del deporte. Una vez a la semana, una sesión de trabajo con todo el grupo, donde yo le presento después de esta primera reunión cuál es mi visión, por dónde vamos a enfocar esto, de lo que ellas me han dicho, qué queremos trabajar, por dónde vamos a iniciar, contando que hay urgencia, ¿no? Esa prisa que antes decíamos que a veces puede jugar en nuestra contra, pues bueno, esa prisa ahora hace que todo se absorba o todo se preste a una atención un poquito mayor, que si estuviéramos en septiembre y bueno, ya toda la temporada, son 10 meses, entonces, pues desde ahí siempre muy despacio, aunque los puntos tengan que llegar, pero haciendo ver y haciendo entender y haciendo esa pedagogía, ¿no? Y esa enseñanza de lo que estamos haciendo, cómo funciona, cuándo va a tener esto cierta relevancia. Y aún así, bueno, pues ya generar ese espacio es algo más y es algo diferente a lo que no se estaba haciendo antes. Y esto aporta ya algo en el día a día. Y yo creo que eso también es importante. Si nosotros, los psicólogos del deporte, analizamos bien el contexto al que vamos a ir y añadimos esta parte que dice Estela de, espérate, ¿qué van a esperar de mí? ¿Cómo soy yo? ¿Y cómo funciona la psicología del deporte? Si juntamos todo eso y logramos alinearlo, pues bueno, a nosotros mismos nos vamos a facilitar el trabajo. Si esto es muy caótico, está muy enrevesado, no está bien definido, somos arrollados por la inercia que traen los equipos y que son muy poderosas. Entonces, bueno, a veces ciertos contextos facilitan generar ese vínculo con el grupo. ¿Qué responderías a esa pregunta de cómo funciona la psicología del deporte? Yo creo que es algo que muchos psicólogos nos hacemos la propia pregunta, ¿no? ¿Qué se espera de un psicólogo del deporte? Pero también qué nosotros tenemos que esperar de nosotros mismos o qué exigencias tenemos que tener como profesionales. ¿Qué crees que ahora mismo necesita la psicología del deporte o necesitamos entender las personas que nos dedicamos a ello? Partamos de la base de que la psicología del deporte es útil y funciona, ¿vale? Y esto lo tenemos que hacer ver. Habrá diferencias cuando hablamos con deportistas a nivel individual que vienen a trabajar con nosotros, esa barrera, esa entrega ya está un poco salvada, ¿no?
Pero cuando no, cuando somos nosotros los que nos tenemos que ganar al grupo, pues tenemos que partir desde ahí. Y cuando hablo ganar al grupo, hablo de diferentes grupos. Hablo de grupo equipo, grupo jugadores-jugadoras, hablo grupo entrenador-entrenadores, ¿no? Cuerpo técnico, etcétera, o entrenadoras. La psicología del deporte funciona si se dan las condiciones necesarias para que funcione. Y habrá contextos donde nosotros tengamos que pelear más por esas condiciones necesarias, habrá otros contextos donde nos las faciliten y habrá otros contextos donde nosotros tengamos que poner nuestros propios límites. Es decir, yo ahí no voy a entrar. Yo de esa manera no puedo trabajar, porque si me pongo a pensar en el medio plazo, veo muchas cosas que no me gustan. Ya las estoy viendo, ¿no? Entonces, bueno, hay ciertos proyectos que a lo mejor uno tiene que pensárselo con más calma, ¿no? y con más detenimiento. Pero esa pedagogía de cómo funciona la psicología del deporte, de que va lenta, de que es necesaria que haya una interacción entre todos los miembros que formamos parte del alto rendimiento, porque aquí los que juegan son los jugadores o las jugadoras, pero que los jugadores jueguen de una manera o de otra depende de todos los que estamos, hasta del utillero, ¿no? O del señor, la señora o el chico que prepara la ropa, ¿no? Entonces, la psicología del deporte funciona. Yo ahora me lo tomo totalmente diferente a como me lo tomaba al principio. Y fíjate, al principio convivía con esa duda de ser yo capaz de llegar a un lugar donde sienta la total seguridad de que con lo que yo voy a hacer o con lo que vamos a hacer va a ser y va a resultar útil. Pues sí funciona, ¿no? Entonces, al principio podemos mostrar esas señales de inseguridad, de que, bueno, de que no sé si esto va a ser útil, por mucho que yo lo haya estudiado, porque a mí me parece esto muy, muy interesante. Y esta es mi forma de verlo. Al jugador no se le puede hablar o a la jugadora no se le puede hablar desde la psicología del deporte. Al jugador o a la jugadora lo que hay que es acercarle la psicología del deporte a su necesidad. Yo obviamente trabajo motivación, obviamente trabajo atención, obviamente trabajo afrontamiento de situaciones complejas en lo competitivo o de situaciones que pueden llegar y que nunca me he expuesto a ellas y que me generan miedo, me generan inseguridad. Y todo esto forma parte del trabajo con el grupo o con el deportista a nivel individual. Pero si yo me quedo solo en lo técnico de esto, no voy a generar, me va a costar más trabajo romper esa barrera, ¿no? Y generar ese vínculo. Entonces, para mí, hay que acercarle la psicología del deporte, lo que hemos estudiado, lo que sabemos, lo que la experiencia y los aprendizajes que vamos teniendo nos dan todo este bagaje desde el jugador, desde la necesidad de la jugadora. Y bueno, a veces hablamos de otras cosas que no tienen que ver con psicología del deporte, pero que están afectando al rendimiento y que influyen en el aquí y en el ahora, en el rendimiento de este jugador, de esta jugadora. Y a lo mejor estamos hablando de no soporto a fulanito, no soporto a fulanita. Y esto está hablando de que su atención en ciertos momentos oscila a otros lugares, ¿vale? Vamos a trabajar cómo la atención podemos manejarla en esos momentos, en esas situaciones. Pero si yo me quedo solo en el discurso de tu atención, el jugador, la jugadora, no va a generar ese espacio o no va a conectar de esa manera para, bueno, que lo que aquí hablemos hoy, y yo así empiezo mucho con el jugador individual. Si tú sientes que lo que vamos a hablar aquí no tiene sentido cuando te pongas las botas, vayas a entrenar y te acuerdes y pongas en práctica esto, yo no te estoy ayudando. Y dímelo, porque o cambio mi forma, y esto es muy difícil, o será que yo no te puedo ayudar. Lo que tú necesitas yo no te lo puedo transmitir, yo no te lo puedo dar. Y esto a mí me da cierta tranquilidad también a la hora de trabajar. Oye, yo voy a tratar de ayudarte, yo te voy a escuchar, vamos a ver por dónde podemos tirar, vamos a ver cuáles son tus necesidades, tus objetivos,
pero que si esto vemos que avanza y no logramos nada, yo voy a ser el primero que te diga, Javier, Estela, no encuentro la manera, y creo que esto es de ser buen profesional. Y lejos de lo que se pueda pensar que esto te va a quitar trabajo, todo lo contrario, te va a dar trabajo. Porque una mala experiencia con ese deportista o con esa deportista influye más que el hecho de decir, Estela, Javier, yo no encuentro la manera, voy a contactar con un compañero, con un colega que, bueno, también tiene experiencia en el alto rendimiento, en el deporte, prueba con él. Por recoger un poco lo que has ido comentando, me he quedado y me ha gustado mucho con la idea que comentabas al principio de es útil, le voy a poder ayudar, esa inseguridad, ¿no?, que aparecía al principio, y de cómo eso, que a veces es algo nuestro en ese proceso de trabajo con el deportista, se va acordando o definiendo lo que es útil, ¿no?, para el propio deportista y desde dónde iniciamos ese trabajo con él. Y esta parte sí que me parece también importante, hablando del concepto que tenemos de psicología deportiva, porque parece que está en ocasiones muy ligado a la inmediatez, ¿no?, a que el psicólogo tiene que dar herramientas. Se habla mucho de los tips, de las herramientas para mejorar el rendimiento. Y me ha gustado también esa conexión que hacías con las diferentes maneras, ¿no?, de trabajar, por ejemplo, la atención, la concentración, la motivación, de cómo el conocer al deportista, al entorno, las diferentes variables que le pueden estar afectando en ese momento, cómo va a orientar o cómo le puede estar afectando en esas variables psicológicas directamente, ¿no? Y el cómo esto, que desde la parte igual más psicológica o más desde la base que tenemos nosotros de conocimiento, entendemos, cómo se lo hacemos aterrizar al deportista para que lo entienda y lo integre como algo que le puede estar afectando, ¿no? O sea, para mí esta reflexión que has ido haciendo me ha parecido muy interesante porque, o sea, pienso que es una de las claves del éxito en el trabajo psicológico, pero también me parece complicado, ¿no? O sea, ya no porque el deportista igual no quiera, sino porque a veces es difícil verlo. Sí, por añadir algo, yo llego, o no hablo de mí, no, la psicología del deporte va a llegar a unos lugares con ese jugador totalmente diferentes si llevamos 6 meses de trabajo, 12 o 3. Y esto es el trabajo que tiene el psicólogo que hacer consigo mismo. Tú puedes ver algo, tú puedes inferir algo por lo que el jugador o la jugadora te está trasladando. Y quizás tu intención es hacérselo ver de primera. Y a lo mejor no lo ves, y a lo mejor no es el momento. Porque o no está preparada, o no quiere, o considera que no, sino que simplemente viene a decirte cuál es su historia. Y tú estás viendo algo, y a lo mejor lo intentas, y ves que el discurso va por otro lugar, ¿no? Ves que su relato continúa en otra dirección, o en la misma dirección, pero sin escucharte, y tú lo vuelves a intentar. No, párate, escucha, ¿no? Déjalo continuar. Y obviamente, lo que decía al principio, vamos a llegar a unos lugares diferentes totalmente en función de si llevamos más o menos tiempo de trabajo con ese jugador. Yo no soy de alargar mucho los tiempos de trabajo, pero hay jugadores o jugadoras que lo requieren, lo demandan y que lo siguen necesitando hasta, obviamente hay un límite, ¿no? Donde para alargarlo, no trabajaré yo de esta manera. Pero obviamente si el jugador o la jugadora sigue descubriendo cosas, te sigue trayendo cosas que a lo mejor no son nuevas, sino que viene pasándole durante los últimos meses, pero que ahora es consciente, ahora le afecta, o de tanto tiempo sosteniendo esta situación, ahora le está dando la cara. Y ahora te lo trae. Ah, bueno, genial. Vamos a ver qué hay ahí. Y bueno, para mí la psicología del deporte es infinita.
es infinita, porque considero que hay una parte que hablabais vosotros también en el seminario, ¿no? En el webinar del otro día. Es persona, es una persona. Y justo esta semana, por comentar algo, me pasaba una cosa muy curiosa. Esa dualidad en la que convive el futbolista, la futbolista, de o estoy haciendo fútbol o presto atención a mi persona. Entonces, claro, si yo lo digrego de esta manera, si yo lo separo de esta manera, siempre voy a vivir en una dualidad en la que si alcanzo una cosa, no alcanzo la otra. Y eso me genera frustración. Y eso me genera malestar. Bueno, ¿qué hicimos? Yo le intenté trasladar que viéramos esto desde otro lugar. Que no eres o una cosa o eres otra, sino que eres una cosa y dentro de esta cosa eres otras muchas. Dependiendo del momento, dependiendo de la situación, dependiendo de las personas, dependiendo de... Yo soy psicólogo, pero bueno, también soy pareja, también soy hermano, también soy Tito y entre todo pues soy persona. ¿Que hay mucho tiempo que le dedico a la psicología del deporte? Sí, pero es que si le dedico a la psicología del deporte no le estoy dedicando, bueno, a mi persona, forma parte de, ¿no? Entonces, pues esto con esta jugadora hace un año no existía, existe ahora. ¿Por qué? ¿Tú has hecho algo diferente? No, se ha presentado esto, se ha dado esta circunstancia. Y bueno, se sigue trabajando ciertas cosas porque al final esto siempre vamos a ver qué influencia tiene en el rendimiento, cómo te afecta en el día a día, cómo es tu motivación para ir a entrenar o para cuando vuelves del entrenamiento, si esto te influye en algo o no. Esto es para trabajar y para Es muy abordar interesante mucho. porque normalmente la respuesta de mucha gente hacia la psicología suele ser que, sobre todo cuando es negativa, ¿no? Que una percepción de no necesito al psicólogo para que me dé motivación, para que, o sea, como que siempre se percibe desde lo que me falta. Y, no y sin embargo, siempre los psicólogos nos definimos desde la suma. Hay una base en la que nosotros queremos añadir autoconocimiento, desarrollo personal, desarrollo deportivo, conocer facetas que esa persona no conoce de sí misma, no recuperar las que ha perdido, porque tampoco ni perdemos ni ganamos nada, ¿no? O sea, nos desarrollamos, yo creo. Y esto que comentabas es muy interesante por el hecho de que ahí creo que reside la clave del trabajo del psicólogo y de las psicólogas, o sea, entender que trabajamos con personas, que no estamos cumpliendo un papel, sino que esa parte de nosotros y de nosotras mismas reside en un conjunto mucho más grande, que un poquito lo típico, ¿no? Es de un poco más de Gestalt, ¿no? El todo es más que la suma de sus partes, porque si no, al final el deportista se define por... Y creo que es muy peligroso definirse por el deporte, porque claro, llegan los momentos en los que si las cosas no van bien, siento que he tirado una parte de mi vida. No que eso formaba parte de un conjunto en el que es solo un residual muchas veces. No he perdido el tiempo, formaba parte de todo el desarrollo complementario que he tenido de mi vida como deportista. Y es muy interesante porque siempre los deportistas creo que se ven desde esa dualidad de soy deportista y soy persona. Y en unos momentos se desarrolla una faceta y en otros otra. Y también, sobre todo, por la influencia del entorno que cuando un jugador o una jugadora es reconocida, pues ese entorno se puede ir casi limitado también. Entonces, se le conoce por jugadora, se le conoce por jugador. Ahí cómo te va, estás jugando, no estás jugando, estás satisfecha, no estás satisfecha, cómo te va con el entrenador, con la entrenadora. Todo está relacionado con, y si consigo más cosas, soy más reconocido, soy más reconocida, y si no consigo tantas cosas, pues bueno, estaré en un lugar un poco más, digamos, indiferente, aunque esta palabra suene muy mal, y me está sonando muy mal a mí ahora, pero constantemente se valora o se le reconoce no como persona. Y yo creo que esto le pasa al deportista porque está expuesto a todo esto de una manera más mediática a través de redes sociales, etcétera. Pero yo creo que esto es una dificultad que tenemos todos.
¿Y cómo te va? ¿Y cómo te va? ¿En qué? En el trabajo, ¿no? ¿Tienes trabajo? ¿No tienes trabajo? ¿Tienes muchos deportistas? ¿Tienes poco? ¿Te va a salir algo ahora que no me encuentro en ningún club, ¿no? ¿Y te va a salir algo o tienes algo pensado y algún proyecto por ahí? Vale. Bueno, esto forma parte de mí, de nosotros, y en base a eso nos relacionamos a veces y yo creo que, bueno, somos más que eso. Además, eso en el caso de los deportistas, me viene también por cuando hablabas de la dualidad, las renuncias que tienen que hacer muchas veces, ¿no? Igual a ciertos aspectos de su vida personal, simplemente igual con el hecho de que, pues bueno, que jueguen en un equipo diferente al que la ciudad en la que está viviendo su familia o su entorno, ¿no? O sea, como también esta parte pesa y esta parte, pues bueno, se desconecta de lo que es la persona, y lo conecto también un poco con lo que decía Javi de si estoy haciendo este esfuerzo y la parte deportiva no me va, ¿quién soy, no? O dónde me quedo. Me parece también, pues eso, dentro del mundo del alto rendimiento, pues bueno, un precio que tienen que pagar, que es difícil de gestionar en muchas ocasiones. Y me surge aquí, ahora me cuestiono, ¿no? Es verdad las renuncias que hace un futbolista o una futbolista, es verdad las renuncias que hace un deportista de élite, de alto rendimiento, son renuncias que lleva haciendo durante muchos años, que no son nuevas, me refiero, que no es del momento presente. Yo creo que esto forma parte de esto que venimos comentando y se da otra circunstancia para mí también, que es que yo, deportista, en este momento, también dejo de prestar atención a estas otras cosas que me rodean, ¿no? Porque, bueno, lo que hablábamos antes, la inercia me lleva, o el camino que estoy recorriendo, como solo está enfocado en esta parte, yo también me he olvidado de esta parte. Yo creo que esto es importante hacerle ver al jugador. Espérate, ¿desde cuándo no haces esto que te satisface? ¿Desde cuándo no haces esto que te gusta? ¿Desde cuándo no haces esto que te desconecta? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te desconecta? ¿Qué es lo que te... El otro día hablaba de desconectar, pero no. ¿Qué es lo que te conecta? ¿Qué es lo que te recarga pilas, no? Tomarme un café en mi cafetería preferida. Yo solo, bueno, ir a pasear a la playa. Llevo tiempo, es que entrenamiento, comida, descanso. Y esto no es descanso. Y esto no es relajarme, ¿no? Y desconectar para mañana tener más energía y que lo de hoy no me pese tanto para mañana. Pues y bueno. conectarles, que perdón que te interrumpa, Roberto, pero me parece muy interesante lo que dices, conectarles con la propia competición. Porque muchas veces están en un modo automático en el que normalizan los contextos en los que están, y precisamente por normalizar esos contextos pasan a sentirse un poco despersonalizados de lo que están viviendo, ¿no? Esto me pasaba hace poco con un deportista en el que decidió por circunstancias muy joven que quería apartarse de la competición, lo cual era súper respetable. Y en ese momento se dio cuenta de apreciar en el contexto en el que estaba, de alto rendimiento. Estaba en un contexto rodeado, en este caso de motociclismo, de los mejores pilotos, en el mejor paddock, en el mejor lugar, en los mejores circuitos, sitios en los que luego no vas a estar, porque has decidido no estar. Pero apreciar dónde estás, de quién te rodeas, de que es algo especial, de que es algo diferente, de que estás viviendo algo bonito solo por estar, porque en un momento dado deseaste estar allí. Y viven en automático y acaban esas cosas perdiéndose, ¿no? O sea, dejo de disfrutar de lo que antes disfrutaba, lo que antes me llenaba ahora pasa a ser normal, el restaurante que antes me encantaba ahora ya no voy porque paso a otro tipo de escalón, ¿no? O sea, también si creces a nivel económico pasas a hacer cosas que no te das cuenta, que a lo mejor no te llenan tanto, pero has caído en una rueda diferente que no te complementa o no está alineada contigo. Y muchas veces invitarles a reconectar con lo que es más genuino, más natural, más simple, muchas veces en un sistema tan complejo como es el deporte, creo que es súper clave. Yo a veces hablo y me viene la palabra para esto, aunque lo utilizo para otra,
hablar de los básicos, ¿no? Que en inglés el basics es algo que a lo mejor lo traducimos al castellano y básico parece simple, fácil o sin interés, pero no el concepto de lo básico, ¿no? De lo que nos llena. Esto que tú dices, Javi, me ha conectado con una pregunta que hice el otro día y le dije, bueno, cuéntame, ¿qué vas a hacer mañana si no entrenaras? ¿Qué vas a hacer el fin de semana si no jugaras? ¿Qué vas a hacer la semana que viene? No sabe. No sabe qué quiere decir. Se queda callado, ¿qué quiere decir? Ah, ¿qué tienes? ¿Qué haces en tu día a día? Lo que haces con qué te conectas. Ah, espérate, ¿no? El esfuerzo, tantos años luchando, las renuncias, como decía Estela antes, de tantos y tantos años de lejos de casa, de fuera de casa, de lejos de mis padres, de perderme momentos y situaciones a nivel familiar por estar en otro país, en otra ciudad, compitiendo, ¿no? ¿Vale? Espérate, que esto también se puede dar. Si te ubicas aquí, si te desplazas hacia este escenario, ¿cómo te ves ahí? Y ya, bueno, esto le hace ver la historia desde otra situación diferente. Y bueno, yo creo que hay muchos temas que comentar todavía, pero creo que podemos ir cerrándolo por aquí. Se quedan muchas cosas en el tintero, así que te traeremos de vuelta, Roberto, para complementarlas. Muchísimas gracias por tu aporte. Por nuestra parte, simplemente recordaros que nos podéis seguir en redes sociales, nos podéis seguir en Instagram, Twitter, TikTok, LinkedIn, en todas estamos presentes, generando muchísimo contenido de psicología. Recientemente hemos realizado un webinar y un taller presencial para abordar temas como el que hemos abordado, por tanto os invitamos a que nos sigáis y podáis participar. Y muchísimas gracias, Roberto. Gracias, Estela, por acompañarnos, como siempre. Y nos vemos en la próxima. Un saludo. Gracias a vosotros. Muchas gracias.